Invocamos a la Santísima Trinidad en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, hoy noche de lunes nos ponemos en tu presencia y yo quiero alabarte y glorificarte porque tu amor y tu misericordia me alcanzaron. Quiero alabarte y glorificarte porque por la santa cruz de tu Hijo redimiste al mundo entero por amor y con amor, Señor. Quiero alabarte y glorificarte, porque no nos tratas como merecen nuestras culpas. Quiero alabarte y glorificarte, porque solo tú eres santo, y tuyo es el poder, el honor y la gloria por siempre, Señor. En este momento, yo quiero ser humilde como el publicano en el templo y pedir perdón por mis pecados, pedirte perdón, Señor, por aquellos pecados de pensamiento, de palabra, de obra y de omisión. Perdóname, Señor, por aquellas cosas malas que hice y las cosas buenas que pudiendo hacer, no las hice, Señor. Y le invito a que cada uno haga lo mismo en este momento, en el silencio de su corazón. Te pido, Jesús, que se cumpla tu palabra. Tú dijiste que donde dos o más se reúnan en tu nombre, ahí vas a estar vos presente, Señor. Y aquí estamos más de dos, más de dos. Y sabemos que aunque no te podamos ver, tú estás aquí entre nosotros, contentísimo de que podamos compartir un poco más de tu palabra, un poco más de tu mensaje, que podamos invertir nuestro tiempo en conocerte, Señor, en conocer tu amor. Te pido, Jesús, que nosotros que traemos las tinajas, traemos el agua, podamos recibir tu milagro de ser transformado eso en vino, de que esta catequesis no sea una simple catequesis, sino un encuentro contigo. Te pido que tú vayas por delante, que puedas allanar los caminos, que puedas arar la tierra de nuestra mente y nuestro corazón, para que esta semilla que se va a sembrar, que es tu palabra, pueda dar fruto y fruto en abundancia. En algunos el 30, en otros el 60 y en otros el 100%, Señor. En este momento deposito en tus manos cada pedido de oración que recibimos y cada intención que los aquí presentes y los que están del otro lado de la pantalla traen en el corazón. Te pido, Jesús, que liberes eso que aprieta nuestro corazón, aquello que nos roba la paz, esa situación, esa persona. Te pido, Señor, que en este momento aflojes nuestro corazón. También depositamos en tus manos nuestros proyectos, nuestros sueños, nuestras bendiciones, nuestras familias, Señor, y nuestras vidas enteras. Porque sabemos que no existe lugar mejor que tus manos y porque tú todo lo recoges con alegría y se lo entregas al Padre para que Él nos conceda a cada uno esa gracia que estamos necesitando, a su debido tiempo y acorde a su voluntad. Glorias y alabanzas sean dadas a ti por los siglos de los siglos. Amén. Invocamos todos juntos al Espíritu Santo diciendo, ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que aleccionaste los corazones de tus fieles con la ciencia del Espíritu Santo, haz que guiados por este mismo Espíritu, saboreemos la dulzura del bien y gocemos siempre de su divino consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y ahora quiero pedirles, queridos hermanos, queridas hermanas,
que intercedan por mí ante el Padre, para que todo lo que transmita sea su voluntad con las palabras del Hijo, y que sea el Espíritu Santo, el Espíritu de la verdad, el que obre con intensidad en ustedes y en mí también. Amén. Muchas gracias. Como ya vinimos viendo, en estas primeras lecturas vamos a ver las cartas católicas, empezando por por las primeras cartas de Juan, la primera, luego la segunda y la tercera. Después probablemente veremos la carta de Santiago, si es que Dios quiere. También después veremos las cartas de San Pedro, la primera y la segunda carta de Pedro. Después estaremos viendo también la carta del apóstol Judas, que no es Iscariote. Hoy vamos a continuar con esta primera carta de San Juan. Vamos a ver el capítulo número 2 y vamos a ir de los versículos 1 hasta el 6. Bastante breve, pero la idea es poder profundizar, poder degustar la palabra de Dios y poder escuchar qué es lo que Dios tiene para decirnos. Entonces, vamos a ir a la primera carta de Juan. Está prácticamente al final de sus Biblias, antes del libro del Apocalipsis. Primera carta de Juan, capítulo 2, versículos del 1 al 6. Hijitos míos, les he escrito esto para que no pequen, pero si uno peca, tenemos un defensor ante el Padre, Jesucristo el justo. Él es la víctima por nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino por los del mundo entero. Veamos cómo sabremos que lo conocemos, si cumplimos sus mandatos. Si alguien dice, yo lo conozco, pero no guarda sus mandatos, ese es un mentiroso y la verdad no está en él. En cambio, si uno guarda su palabra, el auténtico amor de Dios está en él. Y vean cómo conoceremos que estamos en él. Si alguien dice, yo permanezco en él, debe portarse como él se portó. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Yo creo que prácticamente ni necesita explicación estos versículos porque es muy claro. Sin embargo, vamos a repasarlo punto por punto a ver si podemos encontrar algún tesoro que no es tan evidente. Primero, la forma en la que San Juan escribe esta carta. Estas cartas se llaman cartas católicas porque las escribieron estas personas, los apóstoles, a todos los católicos del mundo, no dirigidos especialmente a una comunidad católica como eran las cartas paulinas o las cartas de San Pablo. Entonces, estas cartas que fueron escritas para los católicos de aquel entonces, fueron escritos para nosotros. ¿Y cómo nos trata Él? Como hijos suyos. Nos trata con amor. Él, consciente de nuestras dificultades, consciente de nuestras fragilidades,
Él nos trata con amor y nos dice, hijitos míos, les he escrito esto para que no pequen, para que no pequen. Esa es la intención de esta carta que escribió San Juan. San Juan hoy ya desde el cielo nos recuerda que esta carta él no escribió para que nosotros no pequemos. Bueno, pero ¿qué es pecar? Podemos empezar por ahí. Entonces, pecar es una desobediencia voluntaria a la ley de Dios. Eso es en eso consiste el pecado. Y el pecado a su vez tiene diferentes gravedades, tiene diferentes gravedades. Y hay personas que niegan esto, sin embargo, nosotros en la Sagrada Escritura leemos de que hay pecados que llevan a la muerte y pecados que no. Hay pecados que llevan a la muerte y pecados que no. Justamente es San Juan el que va a decir esto. ¿Y, ¿Y en qué consiste esa diferencia? ¿Cuál es un pecado que lleva a la muerte y un pecado que no lleva a la muerte? Pecado mortal, el primero, pecado venial, el segundo. Si uno muere en pecado venial, va al purgatorio para poder purgar, para poder limpiar, para poder purificarse, llenarse del amor de Dios que que pueda cubrir esas fallas que tuvimos para poder luego entrar al cielo. Porque San Pablo dice, nadie puede ver a Dios a menos que esté puro, a menos que esté impecable. Impecable es una palabra que solemos escuchar tal vez a menudo. Impecable tu trabajo. Impecable viene de es una preposición que va antes, pecable. Impecable que no tiene pecados. Entonces, nosotros para poder entrar al cielo, para poder entrar a la presencia de Dios, debemos estar impecables. Ok. Entonces, en pecado venial, pasamos por el purgatorio, un tiempo que no sabemos cuánto tiempo es, pero, pero va a ser algún tiempo. Y a partir de ahí sí podemos pasar ya a la presencia de Dios. Entonces, si nosotros morimos en pecado venial, nosotros tenemos la seguridad de que vamos a llegar al cielo. Tarde o temprano vamos a llegar, ya está asegurado eso. Sin embargo, nosotros ¿a qué apuntamos? Nosotros apuntamos al cielo directo. Nosotros no queremos nada mediocre, nada va ahí, mal que mal. Nosotros queremos llegar a Dios de una. Y eso implica un esfuerzo serio. Eso implica un compromiso de vida, en donde generalmente hay caídas, hay caídas. Y eso es lo que va a venir a decir él. Pero si uno peca, tenemos un defensor. Entonces, ok, tenemos esa naturaleza, pecador me concibió mi madre, decía el Salmo 50, si no me equivoco. Entonces tenemos esa tendencia a pecar, que muchas veces es más fuerte que nosotros y es más fuerte que, que las fuerzas que nosotros tenemos. Porque si en el momento de la tentación, si en el momento preciso de la tentación, ahí cuando ya nos damos cuenta de que vamos a hacer algo que va en contra de lo que Dios quiere, cualquier cosa, y cada uno ponga ahí la tentación favorita. Y uno se da cuenta, al comienzo tal vez ni se da cuenta y hace nomás, pero después uno ya, uff, y ahí le ve cara a cara. Y en ese momento dice, uff, la carne es débil y cae. Entonces, es cierto que la carne es débil, pero el espíritu es fuerte. Entonces es en ese momento de la tentación donde nosotros tenemos que responder con palabra de Dios dentro de nuestro interior y a la situación. Porque San Pablo dice que Dios es fiel. Dios es fiel y Él no va a permitir que nosotros caigamos en la tentación. Él no va a no que caigamos, Él no va a permitir que seamos tentados, mejor dicho, por encima de nuestras fuerzas. Porque en el momento de la tentación, en ese preciso momento, en ese instante, Él nos va a dar la fuerza para vencer y los medios. Entonces pueden buscar si quieren en qué parte está esa cita y la anotan, subrayan en sus Biblias, resaltan, no tengan miedo, no tengan miedo. Sientan suya esa palabra de Dios. Entonces, nosotros estamos llamados a no pecar. ¿Cómo logramos eso? Con una vida de oración. Si yo rezo y rezo
y antes de salir de mi casa rezo, y mientras que estoy manejando rezo, y antes de una reunión importante rezo, y antes de una reunión no tan importante rezo, y antes de cada cosa yo rezo, entonces es más difícil que yo caiga en la tentación. Esa es la vida de oración. San Pablo nos dice, oren continuamente, oren constantemente, permanezcan en oración. Y hay una oración muy bella que se llama la oración del corazón, que se narra en el libro que se llama Relatos de un peregrino ruso. Pueden buscar ese libro y leer que les va a hacer muy bien como a mí me hizo probablemente. Entonces, la tentación, vida de oración, cultura eucarística. ¿Qué es una cultura eucarística? Es todo lo que se forma alrededor de la Eucaristía. La Eucaristía es el centro de mi vida. No solamente los domingos porque la iglesia me pide, no. Eso tal vez era suficiente siglos atrás. Hoy, siglo XXI, año 2021, solamente asistir a misa los domingos es difícil que le permita a un cristiano resistir la tentación. Porque la tentación no para. La tentación no para. Por todos lados viene, por los medios de comunicación, por las redes sociales, en la calle, en todos lados. Entonces nosotros necesitamos una fortaleza mayor. ¿Y qué fortaleza puede ser mayor que Cristo mismo haciéndose uno físicamente con nosotros? Yo creo que absolutamente nada. Entonces, si pueden ir a misa todos los días, vayan, queridos hermanos. Yo tomé esa decisión de asistir a misa y es lo mejor que me pudo haber pasado. Y empezó con una novena a María Auxiliadora que dije, bueno, fue la primera novena de mi vida hace 2 o 3 años. Y empecé a ir a misa y después ya llevaba 12 días de misa y después dije, bueno, voy a continuar un mes. Y así fue como se extendió esa gracia que me regaló, yo estoy seguro que fue María, el poder acercarme a su hijo y poder asistir a misa todos los días. Y hoy tengo más o menos entre 600 y 700 misas que viví, que participé, que me hice uno con Cristo en esos 2 años. Entonces, eso es lo que a mí me sostiene, eso es lo que a mí me da la fuerza para poder ir a situaciones difíciles. Porque a veces cuando uno va creciendo en la fe y ese granito de mostaza va creciendo y se va transformando en un árbol, dice que los pájaros vienen a posarse en las ramas. Y eso significa que la gente cuando necesita un consejo, cuando necesita hablar, se acerca a uno. Y cuentan cosas pero terribles. Usted no se imaginan las cosas que viven las personas y que parecen de película, pero es en la realidad. Y para poder uno acompañar, para poder uno escuchar, para poder uno aconsejar, es necesaria esa fortaleza. Y para poder después salir al mundo, a nuestro trabajo, a nuestro estudio, a nuestra familia, a nuestra parroquia, a la calle, y poder responder como Cristo responde, portarnos como Cristo se comporta, necesitamos una cercanía con Él. Si no, es muy difícil, queridos hermanos, muy difícil. Entonces, aquí dice, hijitos míos, les he escrito para que no pequen, ni siquiera venialmente, ni siquiera venialmente, para que ustedes puedan irse directo a la presencia del Padre. Para eso fuimos creados para estar en presencia de Dios. Y eso implica que nosotros permanezcamos libres de pecado. Para que sea un pecado grave, tienen que haber 3 condiciones. Tiene que haber conciencia, yo tengo que saber que está mal. Tiene que ser libre, voluntario. Si alguien me obliga a mí a punta de pistola o algo por el estilo, no cuenta como pecado mortal. Consciente, libre, voluntario. Y el tercero es que sea en materia grave. Que sea en materia grave. Tiene que ser algo en materia grave. Entonces, esas 3 condiciones son las que transforman un pecado venial a un pecado mortal. El pecado venial es como que fisura nuestra relación con Dios. Fisura, como cuando un hueso se fisura no está roto, pero está fisurado, está lastimado y requiere de una sanación. Evidentemente no la misma que una fractura, pero sí también requiere. Por eso que es importante la confesión frecuente, que está ahí
unida a la cultura eucarística, porque yo peco, yo quiero comulgar, todos los días quiero comulgar, todos los días quiero recibir físicamente al Señor, tengo que confesarme. Entonces ahí se va sanando, nos dan una penitencia que nos ayuda a sanar esa herida que produce el pecado en nosotros. Una cosa es la culpa, nosotros confesamos nuestro pecado siguiendo los pasos de la confesión y nuestra culpa queda perdonada, los 5 pasos, en donde uno primero tiene que hacer un examen de conciencia, tiene que tener un dolor de los pecados, tiene que sentir realmente que hizo mal, que estuvo mal lo que hizo. También tiene que tener un propósito de enmienda, es decir, de querer arreglar el daño que provoqué a otras personas o a mí mismo, o a ambos. Confesar los pecados en voz alta a un sacerdote sacramentalmente. Y finalmente cumplir la penitencia que nos manda el sacerdote. Bueno, esa penitencia hay veces que suele ser solamente o un Ave María o un Padre Nuestro o varias cantidades de esas oraciones. Sin embargo, el Padre Ernesto, por ejemplo, él dice que, que esa no es una buena penitencia. No es una buena penitencia porque nosotros necesitamos que se sane esa herida que produjo el pecado. La culpa se borró. Sin embargo, la herida queda en nosotros. Esa debilidad, esa tendencia a volver a cometer ese pecado, queda en nosotros. Eso es lo que tiene que ser fortalecido, sanado por la penitencia. Por ejemplo, hay un sacerdote en Schoenstatt, el padre Reginald, él te da una palabra de Dios. Entonces, si vos tu problema es tu lengua, te dice, bueno, anda a leer la carta de Santiago, que habla de la lengua, y entonces ahí uno va interiorizando y va sanando, va fortaleciendo esa dificultad. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer, sanar. Y sin embargo, el pecado mortal aún más requiere sanación. Entonces, ese pecado mortal fractura nuestra relación con Dios, se rompe, perdemos totalmente nuestro estado de gracia. Entonces, eso evidentemente requiere más urgencia, con más urgencia la confesión. Nuestros pecados veniales se nos perdonan en el momento del perdón de los pecados de la misa y cuando nosotros comulgamos. Entonces, esos pecados son perdonados y la culpa se borra. Sin embargo, el daño queda. Por eso es importante la confesión frecuente, sacramento de la reconciliación, fiesta del perdón generalmente se le llama a la primera vez. Y sin embargo, cada confesión es una fiesta del perdón. Es una fiesta de la misericordia de Dios, donde Dios nos abraza como hijitos amados suyos y nos devuelve nuestra dignidad de hijos. Nos devuelve nuestra dignidad de hijos y se restaura nuestra amistad con Él. Porque nosotros fuimos los que le fallamos. Él es fiel y él no falla. Sin embargo, nosotros sí. Entonces, ahí tenemos el pecado venial y el pecado mortal. Ambas es importante que nos confesemos para poder sanar las heridas. Para poder sanar las heridas y así fortalecidos, evitar volver a cometer. Excelente. Ya sabemos que el pecado, ya sabemos que hay 2 tipos de pecado, ya sabemos cómo se soluciona el pecado. Excelente. ¿Qué nos falta ahora? Nos falta saber cuáles son los pecados. ¿Cuáles son los pecados? Porque ese es un problema grave. Hoy día, mucha gente dentro de la iglesia, como en Alemania, por ejemplo, quieren trastornar el concepto de pecado. Quieren cambiar, ir en contra de lo que Jesucristo nuestro Señor dispuso. Lo que Él enseñó. Quieren ir en contra de sus mandamientos. Entonces ahí inclusive, ¿qué pasa? Quieren pecar tranquilos, quieren que se apruebe su pecado. Y eso es importante nunca hacer, queridos hermanos. Porque una vez que nuestra conciencia se ensucia, es difícil volver atrás. Sin embargo, Dios es bueno y nos da herramientas, nos da chance otra vez. Entonces, es importante conocer los mandamientos y qué implica cada mandamiento en el ámbito físico, en el ámbito psicológico o intelectual y también en el aspecto espiritual. Entonces, yo conozco los 10 mandamientos. ¿Saben de memoria los 10 mandamientos? A ver, primero, amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como uno mismo. Primer mandamiento. Segundo, no tomarás el nombre de Dios en vano.
Tercero, santificarás las fiestas. Santificarás la fiesta. Entonces esos tres primeros mandamientos están relacionados directamente con Dios. Directamente con Dios, amar a Dios sobre todas las cosas, no tomar su nombre en vano, santificar las fiestas. Y ahí hay que entender otra vez cada uno. No entramos en detalle porque no vamos a terminar. Pero es importante entender eso. El catecismo de la Iglesia Católica, tesoro, oro puro. Busquen, lean, profundicen, no se queden con lo que aprenden aquí. Porque esto es básicamente lo que yo ya pude aprender, les transmito. Es importante que ustedes aprendan, que ustedes se nutran, así como a mí me toma entre 3 y 6 horas, que ustedes después se tomen el tiempo, que este sea como el impulso para que ustedes continúen aprendiendo el resto de la semana, que no esperen al siguiente lunes a ver qué tiene para decirme Dios en la catequesis de Biblia. No. Entonces, los primeros tres mandamientos. Cuarto mandamiento, honrarás a tu padre y a tu madre. Quinto mandamiento, no matarás. Sexto mandamiento, no cometerás actos impuros. Séptimo mandamiento, no robarás. Octavo mandamiento, este le gusta a la gente. No darás falso testimonio ni dirás mentiras. Cero. Noveno es no tendrás deseos ni pensamientos impuros. Y finalmente, no codiciarás los bienes ajenos, no codiciarás los bienes de tu prójimo. Entonces, esos son los mandamientos que cuando nosotros violamos, pecamos. Y en la medida en la que pecamos sabiendo, en la medida en la que pecamos libre y voluntariamente, y en la medida en la que pecamos en materia grave, rompemos nuestra relación con Dios. ¿Sí? Y aquí nos dice de que hay un escape. Tenemos un defensor ante el Padre, Jesucristo el justo, el único capaz de perdonar los pecados, el único capaz de perdonar los pecados. Entonces, cuando nosotros acudimos al sacramento de la reconciliación, es Cristo el que nos perdona nuestros pecados a través del sacerdote. El sacerdote dice, yo te absuelvo de todos tus pecados, ¿sí? Sin embargo, Él lo hace in persona Christi, se llama en latín. En la persona de Cristo. Es Cristo mismo el que perdona el pecado. Él es el único, Él es el Cordero de Dios que quita, que arranca el pecado del mundo. Entonces solamente Él puede perdonar nuestros pecados. Y Él decidió que nosotros lo hagamos a través de sus sacerdotes. Él decidió que así sea. Cuando nosotros leemos Juan, el Evangelio de San Juan, vamos a encontrar que ya hacia el final, estando él resucitado, los discípulos encerrados, él se presenta ante sus apóstoles y les dice, reciban el Espíritu Santo. Sopla primero y después le dice, reciban el Espíritu Santo, y sopló sobre ellos. Ahí ellos recibieron el Espíritu Santo. Y a continuación, solamente a ellos 12 les dice, los pecados quedarán perdonados a quienes ustedes se lo perdonen, y quedarán retenidos a quienes ustedes se los retengan. Y esa es la autoridad que les dio a ellos. Y evidentemente que continúa y se traspasa a sus sucesores, que son los sacerdotes, primero los obispos y también los sacerdotes colaboradores del obispo. Porque si no se morían los 12 apóstoles y estábamos todos en el infierno. ¿Sí? Entonces, tenemos esta oportunidad de salvarnos, de confesarnos, y entonces ahí a través de Cristo se borran nuestros pecados, se borran. Y dice, Él es la víctima por nuestros pecados y no solo por los nuestros, sino por los del mundo entero. Vean cómo sabremos que lo conocemos si cumplimos sus mandatos. ¿Cómo yo puedo decir que le conozco a Jesús? Porque yo cumplo sus mandatos. Conocer también tiene un significado de tener intimidad. ¿Cómo yo puedo decir que yo le conozco, que yo soy amigo de Jesús? Porque yo cumplo lo que Él me mandó. Entonces, eso empieza conociendo que me mandó. Yo conozco, ok, ahora me esfuerzo por cumplir. Caigo, me vuelvo a levantar. Él me vuelve a levantar. Él, así como a cada oveja perdida, Él deja las 99 y se va por nosotros hasta el infierno a buscarnos. Porque ese es el lugar al que nosotros estábamos yendo si moríamos en pecado mortal. Entonces, ¿qué hace Cristo? Él se va personalmente a buscarnos del infierno, a cargarle a esa oveja suya,
porque somos ovejas suyas, a cargarnos sobre los hombros y traernos de vuelta a casa. Qué hermoso había sido el sacramento de la reconciliación. Todo eso ocurre cada vez y hay una fiesta en el cielo por vos y por mí. Cada vez que nos confesamos hay más alegría por nosotros que volvemos que por 99 que ya estaban en el camino correcto. Así que valoremos nuestros sacramentos, queridos hermanos, valoremos a nuestros sacerdotes. Cuidemos a nuestros sacerdotes, recemos por nuestros sacerdotes, recemos para que surjan más vocaciones y más sacerdotes en los que Cristo se haga presente. Y dice después en el 4, si alguien dice yo lo conozco pero no guarda sus mandamientos, no hay problema, estamos en un mundo difícil, ¿qué le vamos a hacer? No dice eso, ¿verdad? ¿Qué dice? Dice, sí. Alguien dice, yo lo conozco, pero no guarda sus mandatos, ese es un mentiroso y la verdad no está en él. ¿Y quién es su papá cuando miente? El demonio, Satanás, Lucifer, como quieran llamarle. Eso es lo que dice el Evangelio de San Juan, capítulo 8, versículo 44. Satanás es el padre de toda mentira. Entonces, si yo digo, así como dice aquí, yo lo conozco, pero no guarda sus mandamientos, es un mentiroso y la verdad no está en él. Qué importante entonces es cumplir sus mandamientos, es guardar sus mandamientos. Dice, en cambio, si uno guarda su palabra, el auténtico amor de Dios está en él. Si alguien dice, yo lo conozco, pero no guarda sus mandatos, entra en lo que Jesús dijo. No todo el que diga, Señor, Señor, se salvará, sino el que cumple la voluntad de mi Padre. Es decir, no basta con decir sí, Señor. Y ahí él dice, y dirán, en tu nombre obramos milagros. Y él le responderá, aléjense de mí, ustedes que hacen el mal. Aléjense de mí. Y la gente dice, no, Jesús es solamente bueno, Jesús es solamente misericordia. Aléjense de mí, ustedes que hacen el mal. Ustedes que eligieron libremente el pecado en lugar de la vida de gracia que yo les conseguí con mi muerte y resurrección. Aléjense de mí porque ustedes eligieron eso. Ustedes tomaron esa decisión. A mí es a quien más me duele tener que decirle aléjense. Porque yo entregué mi vida por ustedes. Yo morí por los pecadores. Yo cargué con todos sus pecados. A mí es a quien más me duele. Y aquí y no existe dolor más grande que el que yo siento, dice Jesús. Porque el dolor nace de la unión del amor con el pecado. Ahí nace el dolor. Del amor con el pecado. Una santa dice eso, averigüen quién. El dolor nace del amor con el pecado. Entonces, el amor que Él nos tiene es el más grande de todos. Él es el amor de Dios, el amor puro, el amor perfecto. Y nuestro pecado y todo el pecado del mundo entero es el que Él carga. Entonces, el dolor que Él siente es incomparable. Porque el amor es infinito, todo el pecado junto se unen en el dolor más grande existente. Y así sufre Él teniendo que decir, aléjense de mí, porque ustedes eligieron, porque yo les amo y les respeto y respeto su libertad. Y porque en libertad se ama. Y en libertad yo entregué mi vida en la cruz. Nadie tiene el poder de quitármela, dijo Jesús. Yo la entrego libremente. Y no se haga mi voluntad, sino la tuya, papá. Sino la tuya, papito querido, le dice. Yo no quiero morir en una cruz. Yo no quiero sufrir. Y sin embargo, tuvo que hacer, tuvo que sacrificarse, tuvo que esforzarse. Entonces a él es a quien más le duele tener que decir aléjense.
Y sin embargo, Él nos avisa, Él nos habla, Él nos dice, Él nos anuncia todos los días de nuestras vidas. Nos envía profetas en este siglo XXI que nos anuncian y nos dicen, vuelvan al camino, vuelvan al camino. Dios les ama y quiere que le den una respuesta de amor, eso es todo. Y si nosotros damos esa respuesta de amor, nunca va a decir, aléjense de mí. Porque al pecador arrepentido nunca Él rechaza. Él siempre vuelve a levantarle y le dice, yo no te juzgo, pero vete y no peques más. Yo no te juzgo. Jesús no es el que nos va a condenar. Somos nosotros mismos que eligiendo el pecado, elegimos la condenación. Entonces hoy nosotros estamos escuchando esta verdad así como es, sin pelos en la lengua. Y es fuerte, claro que es fuerte, pero es importante que sepamos, que conozcamos la verdad, que conozcamos el pecado y sus consecuencias. La consecuencia del pecado es la muerte, dice San Pablo. Romanos 6:23, el salario del pecado es la muerte. Tenemos que saber que si no renunciamos a nuestros pecados, esa va a ser la consecuencia. Cuando un médico viene una persona muy enferma, tiene un cáncer, y le dicen, no, sabes que eso en realidad no es cáncer, no pasa nada. Seguí nomás vos con tu vida. ¿Qué le va a pasar a esa persona? Claramente el cáncer le va a consumir y va a terminar con su vida. En cambio, el médico que le ama a su profesión y que le ama a su paciente, le va a decir, mira, tenés un cáncer terminal. Mira, tenés un cáncer que ahora puedes tratar. Mira, esta es tu solución. Esta es tu solución y vamos a trabajar. Yo te voy a ayudar. Entonces no le rechaza al enfermo, rechaza la enfermedad. Y esos son nuestros pastores, esos son los sacerdotes que enseñan la verdad, son los obispos que enseñan la verdad, es el Papa que enseña la verdad. Y que nos dice, mira, esto está mal, esto está en contra de lo que Dios quiere, de lo que Dios enseñó. Es importante que cambiemos. Y te ofrezco, aquí está la solución, tener el sacramento de la reconciliación y todo se te va a perdonar. Y empieza de vuelta. Entonces, escuchemos lo que Dios tiene para decirnos. Él quiere nuestra respuesta de amor. Y dice, en cambio, si uno guarda su palabra, el auténtico amor de Dios está en él. El auténtico amor de Dios está en él. Y vean cómo conoceremos que estamos en él, dice. Ah, mira, hay una forma concreta. ¿Cuál es esa? Dice, si alguien dice, yo permanezco en él, debe portarse como él se portó. Si yo digo, Dios está en mí, yo tengo que portarme como Jesús se portó. Entonces, haciendo un resumen, ¿por qué nos escribe esto San Juan? Porque nos ama. Y porque Él quiere encontrarse con nosotros allá en la vida eterna. Él quiere que nosotros ocupemos el lugar que fue reservado para vos y para mí. Para vos y para mí. Desde el inicio de los tiempos. Él quiere vernos ahí. Él quiere encontrarse con nosotros. Él quiere que lleguemos a Dios, que lleguemos a la meta. Él quiere que Jesús nos reciba diciendo, bendito es mi Padre, pasa a ocupar el lugar que fue reservado para vos desde el inicio de los tiempos. Eso es lo que Él quiere, por eso nos escribe esta carta. Y ahí nos instruye y nos dice claramente, para que no pequen, para que vivan en gracia. ¿Y basta no pecar? No, eso significa no hacer el mal, ok, ahora yo ya no peco, ahora tengo que hacer el bien. Ahora yo cumplo los mandamientos y cumplo contento y llego a amar los mandamientos. Y entonces ahí Dios está en mí y la verdad está en mí y el amor como Dios lo define, está en nosotros. Así que con esta actitud vamos a pasar al Evangelio de San Juan. Vamos a ver el final del capítulo 1. Espero que se encuentren todos muy bien, que estas palabras realmente nos sirvan para analizar nuestras vidas, para ver qué tenemos que mejorar, porque todos tenemos algo que seguir mejorando y que empecemos a trabajar. Que nos demos cuenta que no importa qué tan lejos de casa estábamos, siempre es buen momento para volver. Y si ya estamos en casa, siempre es buen momento para permanecer ahí. Siempre es buen momento. Entonces, si no veníamos llevando una vida acorde a lo que Dios quiere, tengan la certeza de que hoy la salvación puede llegar a nuestras casas. Y de que eso es lo importante. A Dios no le importan nuestros pasados.
A Dios le importa nuestro corazón hoy y la respuesta de amor que tengamos para darle. Entonces, este capítulo 1 de San Juan vamos a ver desde el versículo número 35 y vamos a ir hasta el final, hasta el 51. Habíamos visto como en este prefacio, en la primera catequesis, San Juan le presentaba a Cristo como el verbo de Dios, la palabra de Dios. Y a partir de esa única frase se entiende todo el evangelio completo de San Juan. Como que Jesús es Dios, Jesús es la palabra de Dios por quien todo fue hecho, para quien todo fue hecho, que estaba desde el principio y va a estar hasta el final. A partir de ese entendimiento, nosotros continuamos. Habíamos visto también cómo ocurría con San Juan Bautista y que él era el precursor, él era el que le anunciaba a Cristo y que él le había presentado y había dicho de que es el Cordero de Dios y que vio él cómo el Espíritu Santo descendía, cumpliéndose lo que el Padre le había dicho. Y entonces, a partir de ahí continuamos hoy. Juan 1 del 35 al 51. Al día siguiente, Juan se encontraba de nuevo en el mismo lugar con dos de sus discípulos. Mientras Jesús pasaba, se fijó en él y dijo, Ese es el Cordero de Dios. Los dos discípulos le oyeron decir esto y siguieron a Jesús. Jesús se volvió y al ver que lo seguían les preguntó, ¿qué buscan? Les contestaron, Rabí, que significa maestro, ¿dónde te quedas? Jesús les dijo, vengan y lo verán. Fueron, vieron dónde vivía y se quedaron con él aquel día. Eran como las 4 de la tarde. Andrés, el hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que siguieron a Jesús por la palabra de Juan. Encontró primero a su hermano Simón y le dijo, hemos encontrado al Mesías, que significa el Cristo, y se lo presentó a Jesús. Jesús miró fijamente a Simón y le dijo, tú eres Simón, hijo de Juan, pero te llamarás Kefas, que quiere decir piedra. Al día siguiente, Jesús resolvió partir hacia Galilea. Se encontró con Felipe y le dijo, sígueme. Felipe era de Bethsaida, el pueblo de Andrés y de Pedro. Felipe se encontró con Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley y también los profetas. Es Jesús, el hijo de José de Nazaret. Natanael le replicó, ¿puede salir algo bueno de Nazaret? Felipe le contestó, ven y verás. Cuando Jesús vio venir a Natanael, dijo de él, ahí viene un verdadero israelita. Este no sabría engañar. Natanael le preguntó, ¿cómo me conoces? Jesús le respondió, antes de que Felipe te llamara, cuando estabas bajo la higuera, yo te vi. Natanael exclamó, Maestro, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Jesús le dijo, tú crees porque te dije que te vi bajo la higuera. Sin embargo, verás cosas mayores que estas. En verdad les digo que ustedes verán los cielos abiertos y a los ángeles de Dios subiendo y bajando sobre el Hijo del Hombre. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Gloria a ti, Señor Jesús. Vemos en este pasaje como al día siguiente, es decir, con frecuencia se encontraba Juan con sus discípulos, no solamente los domingos, no solamente los lunes, sino con frecuencia. Y dice, al día siguiente Juan se encontraba de nuevo en el mismo lugar con dos de sus discípulos, dos. Y dice, mientras Jesús pasaba, se fijó en él. Mientras Jesús pasaba, se fijó en él. Qué importante
es estar atentos a lo que realmente importa. Porque Jesús pasa todos los días pasa frente a nuestros ojos, pasan nuestras vidas. Sin embargo, generalmente nosotros estamos ocupados estudiando, estamos ocupados trabajando, estamos ocupados entreteniéndonos, tal vez entretenimientos sanos, muchas veces no, estamos durmiendo y Jesús pasa. Y Él pasa todos los benditos días de nuestras vidas, pero nosotros no le notamos. Por eso es importante esa pausa. El otro día compartí tanto en el Instagram como en el Facebook esa frase de pausa. Cuando dudes, pausa. Cuando te enojes, pausa. Cuando vayas a hacer algo, pausa. Y cuando pauses, reza. Entonces, es importante hacer esa pausa. Imagínense en la música. En la música hay una nota que se llama silencio. En la música hay una nota que se llama silencio. Porque hasta los cantantes necesitan ese silencio para recuperarse y poder continuar cantando. Entonces ahí nos damos cuenta de la importancia del silencio. La música nos enseña eso. Hay una nota que se llama silencio y que es necesaria. Y qué gusto hablar, claro que da gusto. Y qué gusto que da cuando canta, claro que da gusto. Pero es necesario ese silencio. Entonces, cuando nosotros hacemos ese silencio, ahí le vemos a Jesús. Y ahí le podemos ver a Jesús en diferentes formas. La primera forma en donde podemos ver a Jesús es en la Eucaristía. Ese sacramento por excelencia en donde Él se hace físicamente presente. Él se hace físicamente presente. San Juan Pablo II dijo, la iglesia nos responde cada día. Nosotros le pedimos a Dios y la iglesia nos responde cada día. Cristo está presente en la Eucaristía, el sacramento de su muerte y su resurrección. En la Eucaristía nosotros vivimos la pasión completa de Cristo. Y ahí Él vuelve a morir y vuelve a resucitar. Vuelve a morir y vuelve a resucitar, pero ya en un sacrificio incruento, dicen. En un sacrificio sin mancha. Es decir, ya no hay que sacrificarle a nadie ni a nada. Simplemente Cristo se hace presente milagrosamente en el pan. Y aquí nos dice, en la fiesta, perdón, es el sacramento de su muerte y de su resurrección. Entonces, en esta fiesta, que es la fiesta más grande sobre la faz de la tierra, en la Eucaristía Jesús nos explica las Escrituras a través del sacerdote y parte para nosotros el pan. Así como con los discípulos de Maús, Él vuelve a hacer. Y esta es la fiesta más grande del mundo. Algunos pensaban tal vez antes de escuchar esto que la fiesta más grande del mundo era Tomorrowland. O tal vez era Rock in Rio o alguna fiesta realmente grande a nivel mundial. Sin embargo, es una fiesta mucho más sencilla. Es una fiesta donde no se paga entrada y donde lo único que nos pide es traer el vestido de fiesta. Ese estado de gracia para poder participar y recibirle, no solamente participar, sino recibirle. Entonces en esta fiesta está presente la Santísima Trinidad. Jesús dijo, tomen y coman, esto es mi cuerpo. Toman y beban, esta es mi sangre. Y el que come mi cuerpo y bebe mi sangre tiene vida eterna. Y yo lo resucitaré el último día. Juan 6:54. Así de importante es la Eucaristía. Entonces, centro nuestro, la Eucaristía. Una cultura eucarística que me hace a mí enfocarme que lo más importante en mi día sea la Santa Misa, sea ese encuentro con el Señor. Y ese encuentro, si pueden asistir al mediodía, por ejemplo, para mí es lo ideal, porque corta toda la jornada, te renueva de Cristo y te permite continuar. También a la mañana te permite arrancar con Cristo
Y finalmente a la tarde también si asistimos, es una de las mejores formas de ir cerrando el día, ir cerrando con Él. Entonces, el que come mi cuerpo y bebe mi sangre tiene vida eterna y Él, Jesús, le va a resucitar en el último día. Evidentemente que en el sacramento de la reconciliación también, como ya dijimos. Después, ¿dónde es el segundo lugar donde podemos encontrar a Cristo? El padre Ernesto lo presenta como el sol, las primeras tres. La primera es la S de sol, que son los sacramentos, especialmente la Eucaristía y la reconciliación. Después está la O de sol, la O de oración. En la oración y en el ayuno, del que tanto estuvimos hablando, en el silencio, en esa interioridad, en esa vida interior, ahí en esa oración escuchamos a Cristo. También esa oración forma parte, por ejemplo, la adoración eucarística. Ese es un ambiente privilegiado, ese es un ambiente preferencial para la oración, ese silencio de la adoración eucarística. Entonces, en los sacramentos, en la oración, y la L de sol es lectura y meditación de la palabra de Dios. Lectura y meditación de la palabra de Dios. Y entonces ahí nosotros seguimos el ejemplo de Jesús. Lucas 5:16 decía, Él siempre buscaba lugares solitarios donde orar, donde encontrarse con su Padre para renovar la fuerza, para descargar todo y llenarse de amor. Y a partir de ahí bajarse a poder lavarle los pies al que le iba a traicionar. A partir de ahí a enseñarle a las personas que le iban a condenar a muerte. Y todo eso él pudo hacer porque siempre buscaba lugares solitarios donde orar. No solamente porque él es Dios, sino porque él también él era 100% Dios y 100% humano y sigue siendo hoy. Entonces esa parte humana necesita fortalecerse, necesita los sacramentos, en nuestro caso, de la oración y el ayuno físico que nos ayuda a crecer espiritualmente, para que en el momento en el que venga la tentación yo pueda decir no. Yo tengo hambre y yo digo, en este momento no voy a comer y voluntariamente en ese momento se fortalece mi espíritu. Para que cuando tenga que ayunar sin querer, no me transforme yo en Satanás mismo y empiece a gritarle a todo el mundo porque tengo hambre. La misma cosa, la oración. Cuando yo soy una persona de vida de oración, yo puedo controlar hasta cierto punto mi mente. Porque cuando yo tengo que orar, tengo que concentrarme y ahí vienen las ideas, los problemas, todo. Y ese es el ejercicio de la oración. Entonces viene la tentación, vienen pensamientos, ideas que están torcidas y yo tengo la capacidad de responder para no pecar, para dar una respuesta de amor. Entonces los sacramentos, la oración y el ayuno, la lectura y meditación de la palabra de Dios, todos los días de nuestra vida. Por lo menos un capítulo, algo, algo. Entonces ahí está pasando Cristo. Ahí está pasando Cristo y tenemos que fijarnos en esos detalles. Tenemos que hacer esa pausa y ahí vamos a darnos cuenta de que es Él. Ahí vamos a darnos cuenta que es Él. Así también en la comunidad, donde dos o tres se reúnan en mi nombre, ahí estoy yo presente, dijo Jesús. Mateo 18:20. Entonces, qué importante es tener un grupo, una comunidad. Si nosotros no tenemos una comunidad, estamos como remando solitos en el mar. Es muy difícil que sobrevivamos, que podamos perseverar. Necesitamos gente que nos ayude. Y si no tienen un grupo y lo más urgente que pueden hacer, escriban ahí en el Facebook, escríbanme a mí. Nosotros tenemos un grupo de WhatsApp donde por lo menos enviamos el Evangelio del día, los pedidos de oración. Estamos en contacto. Entonces escríbanme y les agrego y vemos después para que puedan encontrar otro grupo. Si son un matrimonio, únanse a algún grupo. Únanse al movimiento familiar cristiano, únanse a Schoenstatt, únanse a Encuentro de Nuestra Señora, únanse a alguna comunidad que les ayude a caminar con Cristo. En esa comunidad está Cristo. Si son jóvenes, únanse al movimiento peregrino, a Schoenstatt, únanse a Shalom, únanse a una comunidad que les ayude a caminar. En esa comunidad está Cristo, donde dos o más se reúnan, ahí estoy yo. Usemos todas las herramientas para triunfar. Estamos en guerra. Estamos en guerra. En una guerra espiritual que se acaba con nuestra muerte.
y vamos a batallar todos los días hasta el final. Así que usemos todas las herramientas. Y finalmente Cristo pasa en los sacramentos, pasa en la oración, pasa en su palabra, pasa en la comunidad y pasa en el pobre, pasa en el necesitado. Y no solamente pobre físico, pobre material, que también está en ellos. Los hermanos predilectos le llaman los franciscanos y los hermanos franciscanos. Los hermanos predilectos. En ellos se quedó Cristo. Entonces yo tengo que poder parar. Yo tengo que poder verle a esa persona que en el semáforo está ahí sin trabajo, está sin comida, está sin abrigo. Y tener algo para darle. Tal vez una comida, tal vez un abrigo, tal vez una sonrisa por lo menos. Ay, es tan pobre que una sonrisa no puede dar una palabra de aliento. Es importante ahí no ser miserables. Verle a Jesús ahí, verle a un hermano nuestro que está ahí y ayudarle y conversar con la persona, preguntarle su nombre. No es un ente, no es un organismo que está nomás ahí, es una persona que tiene una historia, que tiene una vida, que tiene conciencia, que tiene sentimientos, así como nosotros. Entonces nosotros tenemos que actuar, tenemos que trabajar para cambiar esa situación, porque Jesús está en ello, Jesús está pasando ahí. Y nosotros tenemos que fijarnos en Él. Porque si no, Él pasa de largo y nosotros perdemos nuestra oportunidad de amar. Perdemos nuestra oportunidad de encontrarnos con aquel que nos ama. Con aquel que se va a rescatarnos, con aquel que nos acompaña, con nuestro Señor, nuestro Maestro, nuestro amigo. Y dice, entonces, ¿qué pasa? Juan le ve a Jesús, se fijó en Él y dijo algo. Ese es el Cordero de Dios. Él es. Y esa es la misión de todos nosotros que tenemos algún rol pastoral, de indicar quién es Cristo, dónde está Él, para que la gente pueda reaccionar así como ellos dos. Y dice, los discípulos le oyeron decir esto. La fe nace de la predicación, dice San Pablo. Si nadie habla de Cristo, nadie vive como Cristo, ¿quién va a querer acercarse a Cristo? ¿Quién va a saber que Cristo existe? ¿Y quién va a saber qué hizo por nosotros y qué sigue haciendo? Entonces hay que hablar de Cristo. Hay que hablar de Cristo. Nos llenamos de Cristo. Oración, sacramento, lectura y meditación de la palabra, comunidad. Full, 10 puntos. ¿Y ahora qué? Ahora ya fuimos discípulos. Ahora toca misionar. Discípulos misioneros de Cristo. Indicar, Él es el Señor. Él es el Señor. Síganle a Él. Mi misión aquí todos los lunes que ustedes se encuentren con el Señor. Yo no quiero que me escuchen, que digan, ah, qué gusto, qué lindo, qué paz. No. Todo bien que sea así, gloria a Dios por eso, pero yo quiero que ustedes se encuentren con el Señor, que ustedes salgan a buscarle, que vean lo que Él hizo en mí. Y por eso yo estoy acá así, contento. No sé cuántos grados hace, pero no me importa. Yo estoy feliz, porque yo me encontré con el Señor y yo lo que quiero es que ustedes sean felices también, para que su alegría sea completa. Y por eso yo procuro indicarles el camino y procuro también vivir. Y seguramente que hay veces que me equivoco y me equivoco mal. Pero vuelvo a levantarme, vuelvo a luchar. Así que ánimo, hermano. Y dice, Jesús se volvió y al ver que lo seguían le preguntó, ¿qué buscan? ¿Qué buscan? Y toca anotar, ¿qué busco? ¿Qué busco en esta vida? ¿Busco ser famoso? ¿Busco tener una familia? ¿Busco ganar mucho dinero? ¿Busco el placer por sobre todo? ¿Busco... ¿Qué busco? ¿O acaso que ni siquiera estoy buscando y me voy nomás donde me lleva el viento? Y ni siquiera estoy buscando. Wow. Entonces, ahí toca, anoten esa pregunta. ¿Qué busco? Yo les puedo responder qué busco. Yo sé qué busco. Yo una sola cosa busco con todo mi corazón. Así como dice el Salmo, busco ver el rostro de Dios. Yo busco vivir de tal forma que cuando el Señor me llame, me diga bienvenido, Marco. Bienvenido, Marco. Gracias. Gracias por decirme que sí. Gracias por tu esfuerzo. Gracias. Estoy feliz. Te di mucho y mucho me devolviste.
Eso es lo que yo quiero y eso es lo que yo busco. Y a veces nuestro corazoncito busca otras cosas y quiere otras cosas, pero yo sé lo que yo quiero. Yo quiero darle una respuesta a aquel que me amó. Yo quiero darle una respuesta a aquel que me rescató. ¿Qué busco? Yo sé lo que busco. Yo busco la santidad. Eso es lo que yo busco. Y tal vez por diferentes motivos no busquemos la santidad. No importa lo que hacíamos antes. Hoy yo puedo decir, bueno, a partir de hoy, lunes 19 de julio del año 2021, hoy yo voy a empezar a buscar la santidad. Hoy voy a empezar a buscar más seriamente la santidad. Y Dios me va a dar la fuerza. Y toda la santidad nace de un encuentro, de notarle que Él estaba ahí, que me estaba esperando, que siempre me esperó y que siempre me va a esperar. Hasta el último instante de mi vida Él va a querer que yo le diga sí, hágase, hágase tu voluntad. Y nuestro corazoncito humano va a luchar, va a tirar hacia el otro lado con todo lo que pueda. Y sin embargo, Cristo es más fuerte. El amor de Dios es más fuerte que la muerte. ¿Cómo no va a vencerle a un corazoncito que lucha por sus pequeñeces? Pero eso requiere disciplina, eso requiere trabajo, eso requiere encontrarse mucho con el Señor, encontrarse frecuentemente con el Señor. Si no, estamos fritos, no hay nada que hacer. Y ustedes están perdiendo su tiempo y yo también. Pero yo sé que no es así. Yo sé que yo no estoy perdiendo mi tiempo, que por una persona que se encuentre con el Señor por las cosas que yo le transmití, eso es suficiente para mí. Y si finalmente ninguna persona se encuentra con Él y yo voy a decir, bueno, yo hice mi mejor esfuerzo. Yo hice mi mejor esfuerzo. Y sin embargo, yo creo que de que podemos dar fruto y de que vamos a dar fruto y de que estas catequesis no van a ser en vano. Yo creo firmemente de que personas van a encontrarse con Cristo y van a poder actuar así como Juan el Bautista. Poder responder, busco la santidad y decir, Él es mi Señor, Él es mi Rey, a Él yo le sigo. Y no me importa si el resto del mundo, del planeta se va torcido y se van todos juntos al agujero. Yo me voy con Él. Yo me voy con Él. Y dice, que buscan. Le contestaron, Rabí, maestro, ¿dónde te quedas? Recién dijimos todo, ¿dónde se queda? Y ahí, ¿qué le responde Jesús? ¿Qué le responde Jesús? Vengan y verán. Vivan la experiencia. Si no probás, no sabés. Hoy una frase diferente. Vengan y vean. Vengan y vean. Anímense a vivir ustedes la experiencia de encontrarse con el Señor. No de escuchar hablar de él y qué hermoso y guau lo que le pasó a esta otra persona. No, yo quiero eso, yo quiero ese encuentro. Vengan y vean, dice Jesús. Él no tiene miedo de nuestras dudas, Él no tiene miedo de nuestros problemas, ni de nuestros pecados, ni de nada. Él nos quiere a nosotros, punto. Y te quiere a vos, personalmente te quiere a vos. Si no hubiera otra persona sobre la faz de la tierra, igual te iba a querer. Y a mí también. Entonces, entonces. Vengan y lo verán. Fueron, vieron dónde vivía y se quedaron con él aquel día. Y dice, eran como las 4 de la tarde. ¿Qué importa la hora? ¿Para qué nos dice la hora, Marco? Las 4 de la tarde significa que ya estaba cerca del anochecer, de que ya terminaba el día, que probablemente ya iban a querer irse a descansar. Y sin embargo, a ellos no les importó. No les importó el descanso, no les importó lo que tenían que hacer, no les importó nada. Cristo. Le encontramos al Maestro, le encontramos al Salvador, le encontramos al Rey. Y ahí ya no importa. Y ahí empiezan a importar menos el resto de las cosas. Y empieza a importar menos el cansancio. Y empieza a importar menos el sueño. Importa menos los recursos. Y si tenemos que invertir dinero, invertimos dinero. Para construir el reino de Dios, que para eso recibimos nuestros recursos. No para vivir bien. No para que no le falte nada a nuestra familia. Está bien que no le falte nada a nuestra familia. Pero Dios nos dio recursos para que nosotros compartamos, para que construyamos el reino. Para eso tenemos recursos. Para eso Dios confió en nosotros y nos dio recursos. Y entonces acá a ellos no les importó nada. ¿Y qué pasó después a continuación? Andrés, el hermano de Simón,
Le hizo el favor más grande de su vida a Pedro, en resumen. Le hizo el favor más grande de su vida a Pedro. Y le dijo, hemos encontrado al Mesías, hemos encontrado al Señor, hemos encontrado el tesoro más valioso, hemos encontrado al Señor. Hemos encontrado a alguien, no encontramos algo, encontramos a alguien, al más genial de toda la historia de la humanidad. Y dice, y se lo presentó a Jesús. Jesús le miró fijamente a Simón. Y así nos mira a cada uno fijamente y nos da una misión. A todos la misión de la santidad, pero a cada uno una misión personal. Yo quiero que vos hagas esto. Por eso te di estos talentos. A mí en oración yo sentí que me llamaba a predicar. Por eso te di esa capacidad para hablar, por eso te di esa capacidad de entender, por eso te di esta capacidad, porque quiero que prediques. Y así como a él le puso Kefas, a mí en oración yo escuché que a mí me puso Quiricas, que significa predicador. Y ahí entienden todos los nombres de la página y de todos los otros. Es básicamente mi nombre, porque yo en oración yo sentí que Jesús me llamaba a eso, me llamaba a poder predicar. Y bueno, a Pedro le llamó Kefas, porque es piedra, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, dice Jesús. Y le eligió a Pedro con 50 años. Un lecayailla era, ya estaba ahí en la mitad para el segundo tiempo de su vida, ya estaba. Le podía haber elegido a Juan, que era jovencito, que tal cosa, que estaba cerca, que era su amigo, que le amaba. Nambré, lo máximo. Y le eligió a Pedro, así de limitado, así de Pedro como Pedro era. Bruto pescador, impulsivo. Y sin embargo le miró fijamente y le dijo, Simón, a partir de hoy vas a tener una misión. Y cuando Dios llama, Dios cambia el nombre. Cuando Dios llama, Dios cambia el nombre. Cuando le da una misión, Dios cambia el nombre. Abraham le llamó Abraham. A Jacob le llamó Israel. A María le llamó Quejaritomene, llena de gracia. Jaire Quejaritomene, bendita seas, llena de gracia. Pedro, piedra, base de la iglesia. Entonces, Dios quiere cambiar nuestra vida, Dios quiere cambiar el sentido hacia donde nos estamos yendo. Sea que nos íbamos voluntariamente o porque el viento nos llevaba, por llamarlo de una forma. Entonces, Dios quiere darle un rumbo a nuestras vidas. Y para eso nos habla, para eso nos elige, para eso nos ama. Aunque en realidad Él no es que nos ama para algo, Él nos ama porque Él es así. No es porque nos ama para algo. Y porque nos ama, entonces nos da un propósito. Para que nosotros tengamos forma de responder a ese amor. Y dice, al día siguiente Jesús resolvió partir hacia Galilea. Resolvió partir hacia Galilea. ¿Dónde estaban ellos? Les muestro el mapa un ratito. Está ahí el Mar Muerto, esto es Israel en el tiempo de Jesús. Aquí en esta cruz dice Betabará, Betabará, que está ahí al otro lado del río Jordán. Esa rayita celeste que vemos que desemboca en el Mar Muerto, ese es el río Jordán. Y entonces ahí al lado estaba la ciudad de Betabará, que es donde estaba Juan el Bautista con sus discípulos, uno de ellos Andrés. Por ahí pasó Jesús viniendo de Galilea, de arriba. Voy a mover un poco el mapa. Ahí arriba ven dónde está Galilea. Galilea está ahí arriba y ahí en la puntita misma, encima de Galilea prácticamente, y un poco a la izquierda dice Nazaret. Y ahí vemos que dice 373 metros sobre el nivel del mar. Entonces esa era la altura de Galilea. Ahí estaba Nazaret donde Jesús se crió. Jesús estaba aquí abajo en la ciudad de Betabará, al borde del río Jordán. Ahí estaba Juan el Bautista con sus discípulos, bautizando en agua, como ya habíamos visto.
Ahí le ve a Jesús y dice, Él es el Cordero de Dios. Después le bautiza, ve al Espíritu Santo. Después al día siguiente pasa Jesús y le dice a sus discípulos, Él es el Cordero de Dios. Ahí, ¿qué pasa? Andrés le sigue. Se va con el otro discípulo y le dicen, Señor, ¿dónde vivís? Vengan y vean. Se fueron y se quedaron ahí. Ellos, enamorados de ese encuentro con el Señor, se va Andrés junto a su hermano Pedro. Andrés era el hermano mayor. Y le dice a Pedro, Pedro, le encontramos al Mesías. Le encontramos al Mesías. Y entonces se va y le dice, mira, yo te voy a presentar al Mesías. Él es el Mesías, él es Jesús. Y Jesús le mira a Pedro y le da una misión y le dice, vos vas a ser Pedro, vos vas a ser piedra. Y después de esto, dice, resolvió volver a Galilea. Mientras que resolvió esto, mientras que resolvió esto, dice, se encontró con Felipe, el buen Felipe. Felipe. Y le dijo, sígueme. Jesús no da vuelta, Jesús es directo. Eso que, ay, no sé si es que me seguí y qué tal si, sígueme. ¿Y qué tal? ¿Y será que el lunes a lo mejor, si es que puede, sígueme. Y, y si primero, sígueme. Sígueme, esa es la instrucción, seguime, camina conmigo, camina por donde yo me fui. Punto. No importa tu situación, tu condición, si sos hombre, mujer, joven, viejo, rico, pobre, enfermo, sano, no importa. Sígueme, eso es lo que quiere el Señor. Quiere que sigamos su camino. Y de Felipe era de Betsaida, el pueblo de Andrés y de Pedro. Betsaida estaba ahí al ladito. Aquí en el mapa vamos a ver cómo estaba Betsaida. No lo estoy viendo todavía. Un ratito. Está Jerusalén, Betfagé, Betania. No les encuentro. Pero bueno, voy a buscarle a Betsaida. Vamos a ver en otro mapa. Un momentito. No, aquí no se ve. Aquí tampoco. Bueno, voy a buscar el mapa y les presento después. Y este. Bueno. Pero básicamente Betsaida estaba ahí cerca. Y de este pueblo Betsaida eran Andrés, eran Pedro y eran Felipe, y era Felipe también. Y dice Felipe se encontró con Jesús. Jesús le dice, sígueme. ¿Qué pasa a continuación? Felipe se va junto a Natanael y le dice, hemos encontrado a aquel de quien escribió Moisés en la ley y también los profetas. Es Jesús, el hijo de José de Nazaret. Y ahí Natanael le replica y le dice, ¿puede salir algo bueno de Nazaret? Tiene una duda razonable. ¿Por qué era razonable? Porque según los expertos, Nazaret era una ciudad pequeñita. Era una ciudad que tenía 400, 500 habitantes. Era un pueblito ahí en el medio de las afueras. Entonces le dice, ¿y puede salir? ¿Qué le responde Felipe? Ven y verás. Ven y verás. Acá solamente lanzándonos de cabeza en esta experiencia vamos a poder encontrarnos con el Señor. Y esta misma respuesta que le dio Jesús, ven y verás, le dijo Andrés, Felipe le dice a Natanael, también llamado Bartolomé, ven y verás. Cuando Jesús vio venir a Natanael, dijo de él, ahí viene un verdadero israelita. Ahí viene un verdadero israelita. Qué importante esa
esa autenticidad. Imagínense que Jesús diga, que Jesús diga de nosotros, así como dijo de Natanael, no ahí viene un verdadero israelita, sino ahí viene un verdadero cristiano. Ahí viene un verdadero seguidor mío. ¿Qué, qué alegría puede ser más grande que Jesús hable así de nosotros? Y puede hacerlo y va a hacerlo. Yo tengo fe de que va a hacerlo si es que no lo está haciendo luego ya. Así que vamos por ese camino. Y dice, ahí viene un verdadero israelita. Este no sabría engañar. Natanael se sorprende y le dice, ¿cómo me conoces? Jesús le respondió, antes de que Felipe te llamara, cuando estabas bajo la higuera, yo te vi. Y así también, a ustedes, antes de que alguien les invite a estar acá o antes de que vean el flyer, Jesús les vio. Jesús te vio. Jesús te vio. Y a mí, entre tanta gente, a mí, en serio, a mí, sí, Jesús te vio. Y te amó desde antes que vos nazcas. Me amó a mí desde antes que yo nazca. Y lo único que quiere es una respuesta de amor, que se transforme en cumplir los mandamientos y que se transforme en hacer obras buenas. Y dice Natanael, exclamó, Maestro, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Claro, es muy fácil después de haber visto el milagro. Por eso Jesús dice, felices los que creen sin ver. Eso tiene una fe mucho más grande, mucho más grande. Él estuvo cara a cara con Jesús y Jesús le dice, mira, yo te vi. Y entonces ahí él cree. Sin embargo, nosotros hoy en fe podemos ver a Jesús. Y también los que tengan el don de visión van a poder ver hasta cierto punto también. Pero, pero sin embargo, felices los que creen sin ver. Y eso es lo que le dice aquí. Tú crees porque te dije que te vi. Entonces, ya sea que creamos porque tenemos una fe o porque Dios obra milagros en nuestras vidas que nosotros logramos ver, esos tienen que ser los ladrillos que construyan nuestra fe. Una fe sólida que a pesar de las dificultades, que a pesar cuando no podamos entender, podamos permanecer firmes. Y ahí cierra diciendo en el 51, en verdad les digo que ustedes verán los cielos abiertos y a los ángeles de Dios subiendo y bajando sobre el Hijo del Hombre, sobre el Hijo del Hombre. Y esto él lo menciona evocando lo que sería el sueño que tuvo Jacob. Cuando nosotros leemos el libro del Génesis, dice que en ese sueño que tuvo Jacob, él vio una escalera que unía el cielo y la tierra y que por ella subían y bajaban los ángeles. Entonces dice, eso que se le anunció a Jacob, eso que se le anunció a Israel, el padre de las 12 tribus de Israel, ustedes van a ver. Ustedes van a ver eso que se narra en Génesis 28:12. Todavía no estaba ese versículo, pero si ya estaba, evidentemente que lo iba a decir. Dice, eso que se le anunció en sueños a Jacob, ustedes van a ver. Y dice, y la figura del Hijo del Hombre de Daniel, en la visión que tuvo Daniel, que se narra en Daniel 7:13, se alude ya a que la glorificación de Cristo se llevaría a cabo mediante su muerte en la cruz. Jesús con su muerte es juez que juzgará al mundo, el Hijo del Hombre, y camino de salvación, escalera por el que los hombres podamos llegar al cielo. Entonces, esto que se les anunció, esto que soñó Jacob, esto que tuvo una visión Daniel, nosotros vamos a ver con nuestros propios ojos, promesa de Cristo. Y lo que Él dice, Él lo cumple siempre. ¿Y cuál es esa escalera? Es Él mismo. A través de Él nosotros llegamos. Con Él, transformándonos en Él, pensando como Él, sintiendo como Él, actuando como Él. Entonces ahí el amor de Dios está en nosotros. Ahí. Ahí todo tiene sentido. Wow, no era tan allá. No, acá, concreto. En la tierra, para nosotros, para vos y para mí.
para vos y para mí. Y ese sueño, San Bernardo dice, suben a Dios. ¿Para qué dice San Bernardo? Suben a Dios para gozar de su presencia. Bajan hacia nosotros, está hablando de los ángeles. Los ángeles suben a Dios para gozar de su presencia y bajan hacia nosotros para obedecer sus órdenes, para obedecer las órdenes de Dios, ya que Dios les encargó protegernos con sus cuidados. De todas formas, dice, aunque descendiendo hacia nosotros, no están privados de la gloria de su felicidad, ya que ven sin cesar el rostro del Padre. Entonces esos ángeles que viven en presencia de Dios, creados por Dios, bajan a través de esa escalera para ayudarnos a nosotros en el camino. Cada uno tiene un ángel de la guarda, que nos ayuda, que nos protege. Y bueno, finalmente ahí San Alberto Magno dice, los ángeles contemplan el rostro de Dios por varias razones. La primera, porque ellos ofrecen y presentan a Dios las buenas obras de los hombres. No sé si ustedes vieron esa película que se llama El Gran Milagro. Y en esa película justamente muestra cómo es un corto animado, un dibujito, en donde se muestran las diferentes partes de la Santa Misa. Y bastante bien explicado. Les recomiendo si no vieron todavía. Y ahí muestra justamente esta escena, cómo los ángeles recogen nuestras oraciones y elevan hasta Dios. Eso aquí lo expresó San Alberto Magno. Los ángeles contemplan el rostro de Dios por varias razones. Primero, porque ellos ofrecen y presentan a Dios las buenas obras de los hombres. No solamente nuestras intenciones, sino las cosas que nosotros hacemos bien. Dice que ellos se van y presentan. Y dice, de ellos tenemos un testimonio en las palabras que el arcángel Rafael le dirigió a Tobías. He presentado tu oración al Señor. He presentado tu oración al Señor. Eso hacen los ángeles. Y después dice, también leemos en el Apocalipsis, otro ángel vino y se colocó junto al altar con un incensario de oro. Le dieron gran cantidad de perfumes para que, junto con las oraciones de todos los santos, los ofreciera sobre el altar de oro que está delante del trono. Apocalipsis 8:3. Fijémonos que el altar es el corazón del hombre fiel a Dios. Delante de este altar están los ángeles. Su incensario representa los sentimientos de alegría con los que recogen los pensamientos, oraciones, palabras, etcétera. Y dice, y la ofrenda sube hasta el Hijo que está en el seno del Padre. Por consiguiente, sería bueno que siempre tuviéramos algún don para depositar el incensario en el incensario de los ángeles. Nos dice la segunda razón. Vamos a buscar y vamos a compartirla, así tenemos por lo menos una excusa para que se conecten de vuelta. Si es que no hubiera otros motivos más importantes. Pero haciendo ya una síntesis, vamos cerrando. Se reunían frecuentemente con sus discípulos Juan. ¿Qué hace Juan? Estaba atento, él vivía atento. ¿Quién es nuestro ejemplo perfecto de atención a Cristo y al prójimo? María. María, nuestra mamá. Nosotros tenemos, vos y yo, la mamá más atenta del mundo. No va a existir sobre la faz de la tierra una mamá tan atenta. ¿De dónde seguramente Jesús aprendió humanamente a ser atento? Probablemente de su mamá y de su papá. Entonces, esa es María, siempre atenta. Ella participa en la boda, atenta a las necesidades. Y cuando hay una necesidad, acude a Cristo. Mi hijo, mira, acá se quedaron sin vino. Bueno, pero todavía no llegó el tiempo. Hagan lo que él les diga. Esa es nuestra mamá, siempre atenta y siempre atenta a Dios y siempre disponible a Dios. No solamente atenta, sino disponible. Viene el ángel y le dice, mira, concebirá y dará a luz un hijo, le pondrá por nombre Jesús. Y ahí continúa el anuncio y ella dice, ok, yo estoy disponible para mi Dios. Yo estoy por casarme, estoy ahí comprometida con José y no sé qué va a pasar con eso, pero sí, hágase, hágase en mí.
Estoy disponible a Dios. Entonces, atenta a Dios y disponible para Dios. Y ahí vamos a poder encontrarnos con Jesús. Vamos a encontrarle en los sacramentos, vamos a encontrarle en la oración, en la lectura y meditación de su palabra, vamos a encontrar en la comunidad, vamos a encontrarle en el prójimo, en el pobre, en el necesitado de una sonrisa, necesitado de amor, en todos los necesitados del mundo, Jesús eligió quedarse. Entonces nosotros hacemos esa pausa, ese silencio, y ahí vemos a Dios. Una vez que le reconocemos, también le indicamos a otras personas. Él es el Cordero de Dios. Y hay otras personas pueden irse y ver. Ven y verás. Aquí una experiencia de encuentro, una experiencia de amor con Cristo. Y Cristo nos manifiesta su amor y nos da una misión. Nos da una misión personal para cada uno. Que a partir de los dones que nosotros recibimos, estamos llamados a poder llevarla a cabo. Y que nosotros, en la medida en la que vivamos, podamos reconocer a Cristo realmente como el Rey de Israel, como el Hijo de Dios. Y Él nos dice, no solamente van a ver esto, sino cosas mucho más grandes. Sino cosas mucho más grandes. Y eso nos regala a nosotros. Y que realmente vamos a poder ver todo esto que soñó Jacob, lo que vio Daniel, vamos a poder nosotros ver en la medida en la que decimos sí a su amor, decimos sí al encuentro con Él y nos dejamos santificar. Una vez que nosotros nos dejamos santificar, inmediatamente empezamos a cumplir los mandamientos y empezamos a amar. Y empezamos no solamente a dejar de pecar, sino que empezamos a hacer el bien. Y eso es lo que Dios quiere para nosotros. ¿Por qué? Porque nos ama y nos quiere de vuelta en casa. Así que vamos a darle gracias a Dios por eso. Señor, te damos gracias por otro lunes que pudimos invertir nuestro tiempo en vos. Te damos gracias por los ángeles que nos regalaste a cada uno, que te sirven a ti y nos ayudan a nosotros. Te pedimos que podamos tener siempre obras buenas que entregar, que llevarte a ti como respuesta a tu amor, fruto de la santificación que vos obrás en nosotros. Envía, Señor, más obreros a la viña, porque la cosecha es grande, los trabajadores son pocos. Gloria y alabanza sean dadas a ti, por los siglos de los siglos. Amén. Te decimos todos juntos, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Madre Santa, gracias por amarnos, por acompañarnos, por guiarnos a Jesús para que podamos hacer lo que Él nos diga. Y como administradora de las gracias nos concedes de Dios lo que nosotros necesitamos. Gracias, Madre. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Haciendo caso al pedido del Papa, rezamos a San Miguel Arcángel. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla. Sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del demonio. Reprímale Dios, pedimos suplicantes. Y tú, príncipe de la milicia celestial, arroja al infierno con el divino poder a Satanás y a los demás espíritus malignos que andan dispersos por el mundo, para la perdición de las almas. Amén. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desoigas las súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todo peligro, oh Virgen gloriosa y bendita. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.
Alabado sea Jesucristo, sea por siempre bendito y alabado. Que la paz y la alegría del Señor nos acompañen a todas partes, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Otro lunes más, queridos hermanos. No nos venció el frío, no nos ganó el sueño y estamos contentos por habernos encontrado con el Señor. Esperemos que esta catequesis haya sido de bendición para ustedes. Si así fue, espero que puedan darle me gusta, que puedan compartir si todavía no lo hicieron, etiquetar a las personas para que puedan ver después este video. Y si ya lo están viendo desde YouTube, puedan darle me gusta al video y también suscribirse al canal. De esa forma también están evangelizando y llevando al Señor a todos los espacios de la tierra, incluidos los digitales. Nos veremos el próximo lunes a la misma hora por el mismo canal. Dios mediante y por delante. Buenas noches.